Bien, así que le animo a hacer un presupuesto. Cuando uno lo hace muy entretenido, hacer un Excel, ¿verdad? Que sume, que reste, ahí incluso puede ser un buen momento ahí familiar haciendo un presupuesto. Ahora cambiamos totalmente el switch, ¿ya? Así que dejamos el tema de las finanzas familiares y ahora nos enfocamos en otro tema que también es foco de conflicto para las familias y los matrimonios, ¿ya? Yo creo que es un buen anhelo del pastor Fabián, porque él me puso los temas, ¿no? Yo no los elegí, ¿ya? Yo me sometí a lo que él me propuso hace unas semanas o meses, y yo entiendo que a él le preocupa la salud de las familias acá presentes, la salud de los matrimonios, porque la salud familiar influye positivamente en la salud de la iglesia. Si hay familias no saludables, familias con problemas o matrimonio, por supuesto eso va a afectar negativamente también en el devenir de la iglesia local. Y le voy a rogar si puede por favor poner la visual, que aquí sí vamos a ir viéndolo de manera más práctica. Y el título o el tema que tiene el plan que mandó el pastor Fabián es cómo mantener las relaciones correctas con los suegros, hermanos, familia, etcétera. ¿Ya? Así que el título es Relaciones correctas con los familiares, porque no solo son los suegros, pueden ser los padres, los hermanos, amistades o incluso algunas cosas del pasado, ¿ya? Así que el propósito es poder ver ahora relaciones correctas con los familiares. Yo tengo con mi esposa, vamos a cumplir 25 años de matrimonio, o sea, bodas de plata en marzo, así que nos queda muy poquito ahí para ir a Río de Janeiro, no sé, a Ámsterdam. No, como no he hecho presupuesto familiar, no me va a resultar, ¿ya? Y si hago presupuesto ahora no me va a alcanzar de aquí a marzo. 25 años de matrimonio, no exentos de dificultades, de diferencias, y hace poco, por la gracia del Señor, cumplí 18 años como pastor de la Iglesia Bautista de Conchalí. Y en estos 18 años, como pastor de una iglesia donde han pasado muchas familias, actualmente tenemos varias, pero en 18 años me ha tocado ver de todo en la viña del Señor, y muchos de los problemas familiares que se presentan en los matrimonios, especialmente en los matrimonios nuevos, recién casados, con meses o con años, es justamente no entender el plan de Dios con respecto a las relaciones con los familiares. Es decir, muchos de los matrimonios tienen problemas porque no han cortado correctamente la relación con los padres, con los suegros, con la familia, con los amigos. Y probablemente a algunos de ustedes que ya tienen más años les ha tocado vivir problemas de este tipo con una suegra, con un suegro, tal vez con sus padres, un cuñado, una cuñada o hermanos. Ahora voy a cambiar el título porque generalmente con este tipo de título uno recuerda más fácilmente esta enseñanza. Así que el título para esto es Cortarás el cordón umbilical. Ahora el título no es creatividad mía, hay un librito que tal vez lo conoce el pastor Fabián, muy chiquitito, así que se llama Los 10 mandamientos del matrimonio. Los 10 mandamientos del matrimonio. Y uno de estos mandamientos, el segundo es cortarás el cordón umbilical. No es un mandato bíblico, obviamente, este título, pero sí, aunque usted no lo crea, tiene su sustento en la sabiduría de Dios para los matrimonios. Así que recuerde, cortarás el cordón umbilical. Mi hija mayor, Camila, está en 4º año de obstetricia y puericultura, ¿es? ¿No? Neonatología, ando clarito, ¿ya? Pero usted sabe, obstetricia tiene que ver con la vida de las mujeres, con la salud de las mujeres y obviamente también con los bebés, el embarazo y todo eso. Voy a pasar algunas imágenes, vamos a ir pasando a la medida que yo le diga a mi hermano. Ahí yo creo que para Camila esto es muy familiar, de hecho ya le ha tocado recibir guagüitas recién nacidas en sus brazos.
Aquí tenemos una imagen que debe ser artificial. No creo que alguien mete una cámara, ¿verdad?, ahí en la placenta, pero que ilustra muy bien al bebé que se está desarrollando en el vientre de su mamita, que es lo que sabemos, ¿verdad?, del pastor Fabián con su esposa. Algo semejante debe estar sucediendo en el vientre de su amada esposa. Pasemos, por favor. Otra más. Ahí vemos al bebito y algo que todos conocemos, que tenemos una cicatriz en nuestra guatita, ¿verdad? La marca del cordón umbilical. Así que ahí tenemos el cordón umbilical, que por supuesto es fundamental para la salud y la vida del bebé, porque ahí recibe sus nutrientes, ¿cierto, Camila? De lo que consume la mamita, se procesa los nutrientes y pasa al cuerpo del bebé. El bebé no se alimenta por su boca, sino por el cordón umbilical. Otra más, por favor. Eso que es saludable para el bebé, que le provee la vida, usted sabe que también puede ser mortal para el bebé, ¿o no? Yo no sé si a lo mejor usted conoce a alguien o lamentablemente ha sufrido una pérdida porque el bebito venía, ¿verdad?, con el cordón umbilical aquí que le produjo asfixia. Creo que mi segunda hija, Dominique, sufrió eso cuando nació. Estuvimos ahí en el parto y fue muy dramático, ¿verdad?, el que no pudiera nacer porque venía con esa dificultad. Así que el cordón umbilical, que trae vida y salud, nutrición al bebé, podría lamentablemente convertirse en algo peligroso, ¿no? Que pueda causarle incluso un gran daño porque se enredó o no se pudo manejar de manera correcta por los especialistas esta situación. Por favor, hermano, otra más. Cuando el bebito nace o la bebé, ¿qué es lo que hay que hacer? Se corta el cordón umbilical, ¿verdad? Se corta. A veces se pone en el regazo de la mamita y se mantiene ahí unos minutos o segundos hasta que deja de latir. Con mi tercer hijo, con Rorrito, mi esposa tuvo el parto de manera natural, se llama, aquí en Talagante, y cuando nació Rorrito se puso en el pecho de su mamita y estaba el cordón, estaba unido al cordón, no lo llevaron inmediatamente a la sala, no hicieron esas cosas que hacen siempre, y la matrona me dijo: tome usted el cordón y sienta los latidos, y se sentía el latido en el cordón umbilical, como iba fluyendo la sangre, hasta que dejó de latir. Es decir, en ese momento, cuando ya dejó de latir el cordón umbilical, ya no tenía sentido que siguiera conectado. Así que la matrona me pasó una tijera y me dijo: córtelo. Y era muy raro, ¿verdad? Era muy duro. Y con una tijera especial yo tuve la bendición de cortar el cordón umbilical de Rorrito, de nuestro tercer hijo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, por favor, hermano? Otra más. Ahí finalmente tienen cordón, ¿verdad? Lo juntan y después creo que lo cortan. Otra más, por favor, hermano. Y ahí ya vemos al bebito o la bebé que finalmente su cordón umbilical pasó a la historia, ¿verdad? Porque siempre queda un poquitito y generalmente las mamitas lo guardan, ¿o no? Tienen guardado el cordón umbilical de su hijo, de su hija. Es muy feito, es una cosa rara, ¿verdad? Y una cosa amarilla, pero para las mamitas, obviamente, que tienen otro tipo de emociones, es muy especial, ¿ya? Y queda la marca. Pero aquí yo tengo lo mismo, ¿ya? Pero en el plano, en el diseño de Dios para la vida humana, perfecto, este plan de Dios, obviamente el cordón tiene su etapa, se termina esa etapa y queda en el olvido. Es decir, el bebé comienza una vida semi-independiente, ya no se conecta con el cordón, pero sigue siendo dependiente de su mamita. Por favor, querido hermano, otra más. Así que espero que estas imágenes queden ahí en su recuerdo, en su memoria y en su mente. Dice adelante, por favor, otra visual más, otra más en el texto. Ahí, cortarás el cordón umbilical. Cuando estamos frente al altar, ahora vamos a hablar del matrimonio, le aseguramos a nuestro cónyuge que él o ella es lo primero en nuestra vida. ¿Cuántos acá están casados e hicieron un pacto matrimonial? ¿Cuántos dijeron,
prometo, juro estar contigo para toda la vida. Bueno, a mí hace poco me tocó hacer un matrimonio, hace un mes aproximadamente, 2 meses, y uno participa de la emoción de los novios. Los novios están ahí felices, llenos de nerviosismo, y se dicen palabras bonitas, maravillosas. Uno lo hace repetir un pacto, ¿verdad? Yo estaré contigo, tú serás la persona más importante, o no amaré a nadie más que a ti. Tú serás la primera en mi corazón, etcétera, etcétera. Tenía un hermano que es un amigo mío de toda la vida, y él es bastante frío, y me decía, uy, si todas las cosas que se dicen, si después igual van a tener problemas, ¿verdad? O me decía así, espera en 6 meses más a ver si se van a decir las mismas cosas bonitas. A mí no me gusta que sea así este amigo, ¿ya? Es medio fome, frío, pero bueno, algunos piensan así. Pero cuando estamos frente al altar, le aseguramos al esposo o la esposa que él será lo primero en nuestra vida. Por supuesto, si somos creyentes, después de Dios, ¿verdad? Después del Señor, ella o él ocupará el primer lugar en nuestra vida. Sin embargo, y aquí viene el problema del cordón umbilical, si seguimos atados a nuestros padres, a algún lugar, a sucesos, recuerdos o a algunas personas del pasado, nuestro cónyuge ni siquiera estará entre los 10 principales. Lo dice de manera simpática, no es muy chistoso, pero a veces el humor norteamericano es así, ¿ya? Pero efectivamente, si seguimos conectados, si sigue un cordón umbilical de la vida del esposo o la esposa conectada a otras personas, finalmente su cónyuge no estará en el listado de los principales de su vida. Para irse, partir y ser una sola carne, hay que cortar el cordón umbilical. Y ese es el plan de Dios. Debes cortar ese cordón umbilical que te unía saludablemente a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos o quizás algún hermano o hermana en la fe. No estamos poniendo en un sentido negativo a nuestros padres, sino que lo mismo que pasó en el vientre de la madre cumple su propósito. Y ese niño tiene que cortar el cordón umbilical, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a hablar. Y en el plan de la vida humana, ese niño o niña comienza a madurar y comienza a ser independiente. A mí me gusta el pastor David Ormachea cuando habla de los temas familiares, y él ve las etapas del ser humano en estas 3. Dice que nacemos y somos dependientes en nuestra niñez, juventud, para pasar a ser independientes cuando somos solteros y trabajamos, para finalmente en el matrimonio ser interdependientes, no dependientes, porque nuestra única dependencia es de Dios. Yo con mi esposa o con su esposo pasamos a interdepender mutuamente. Así que el cordón umbilical habla de dependencia, pero cuando nos casamos, ese cordón umbilical, matrimonios jóvenes deben cortarlo. Pero también hay algo muy importante. Si usted es padre de matrimonios, usted también debe cortar ese cordón umbilical. No sé cuántos aquí de los matrimonios mayores tienen hijos que ya están casados, que se han casado hace poco, pero usted, adulto, papá y mamá, debe cortar ese cordón umbilical. Voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Hermano, por favor, un clic. ¿De quién dependías más antes de casarte? Esto es para que usted lo responda en su mente, ¿ya? Son preguntas ahí de examinación. ¿De quién dependías más antes de casarte? O si estás soltero o soltera, creo que hay varios acá, ¿de quién dependes más ahora? ¿De tu mamá, de tu mamita, de tu papito? ¿De quién dependías más antes de casarte? Y aquí viene una pregunta directa a la canilla. ¿Te has separado realmente de tu mamá o tu papá ahora que estás casado? ¿Te has separado realmente de tu papá o de tu mamá ahora que estás casado? ¿O sigues dependiendo emocionalmente, económicamente de ellos?
Si ocupamos el lenguaje del título, ¿sigues con el cordón umbilical emocional a tus padres? ¿El cordón umbilical geográfico, económico? ¿Te has separado geográficamente de tus padres o familia? Es decir, ¿sigue viviendo el matrimonio con sus padres en la misma casa? No estoy atribuyendo todavía nada negativo, estoy haciendo preguntas, ¿ya? Pero ¿te has separado geográficamente de tus padres o familia? Yo, cuando he enseñado estas cosas en mi iglesia, he tenido familias que viven en conjunto, padres que viven con sus hijos casados, y claro, uno que los quiere mucho es difícil confrontarlo con estas verdades, ¿o no? Pero sabe que en mis años como pastor me ha tocado tratar con familias así, y yo les he dicho en sus hogares, porque uno nunca lo hace desde el púlpito, y mi esposa es testigo, conversar en algún momento, que no es el plan de Dios, que los matrimonios jóvenes vivan con sus padres. Pueden haber emergencias, los primeros meses, ¿verdad? Establecimiento ahí, especialmente en Chile, que no hay ni casas para comprar ni arriendos baratos, pero todos sabemos cuando realmente estamos confortables con los padres geográficamente, en el mismo lugar. Incluso he conocido familias que amo mucho, que aunque no viven en la misma casa, viven en el mismo terreno. Es decir, a 10, 15 metros. Y yo les he advertido, les he dicho, tarde o temprano van a haber problemas, porque no han cortado el cordón umbilical geográficamente. La respuesta es, nos llevamos súper bien. Mi suegro es como mi papá. Eso siempre me dice, lo quiero como mi papá. Jamás va a haber un problema entre nosotros. Yo obviamente, ok, está bien, no voy a seguir insistiendo. O a veces, ¿verdad? No, sino llevamos 10 años y nos llevamos súper bien con este sistema de vivir juntos. Pero todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Y en todas esas experiencias que me ha tocado vivir, más temprano o más tarde, ellos me han dicho después, ¿sabe, pastor? Usted tenía la razón. Ahora yo les digo, no era yo, es la sabiduría de Dios. Y sabe que a veces pueden pasar 15 años de alegría en esas familias que no se han sometido al cortar el cordón umbilical, pero sí actualmente están sufriendo esas consecuencias de no haberse separado geográficamente de sus padres y familia. Y el suegro, que era como un padre, al final termina cansándose. Porque sabe, aunque no lo tengo en mis apuntes, pero cuando vamos al diseño de Dios, Él dice claramente que el hombre, el esposo, es la cabeza de su esposa. Obviamente hay que explicar eso, ¿verdad? A veces no es lo que uno piensa, pero no es el tema de ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si en un mismo hogar o una misma casa hay dos cabezas? Eso es un monstruo, ¿o no? Es un monstruo, una aberración. Y eso tarde o temprano va a traer problemas. En un hogar solo hay espacio para una sola cabeza. Uno de los dos va a tener que someterse al mayor, es decir, el esposo joven va a tener que sí o sí someterse a la autoridad del suegro o del papá, si es que efectivamente si es que hay un varón así presente. Y eso más temprano que tarde va a traer grandes dificultades a ambas familias. Muy probablemente las relaciones van a terminar tan dañadas que van a pasar años en restaurar otra vez la armonía de esas familias. ¿Sigue siendo tu papá o mamá la persona más importante en tu vida por sobre tu cónyuge? Actualmente estoy enseñando a las hermanas un martes al mes, un libro que lo debe conocer también, pastor, Una mujer conforme al corazón de Dios. Y en uno de los capítulos, que están muy entretenidas las hermanas, a pesar que es difícil de aceptar ahí el plan de Dios de sujetarse al marido, de amarle, pero uno de los capítulos dice para las mujeres que el esposo debe ser la persona más importante en la vida de la esposa.
por sobre la mamá, por sobre los padres, por sobre una hermana sanguínea, aunque hayan sido gemelas o mellizas. El hombre o viceversa, la esposa, deben ser la persona más importante. En el contexto del matrimonio no son los padres ni los suegros. Podemos seguir honrando a nuestros padres, aún estando separados geográficamente. ¿Cuál es el problema? Si no se corta el cordón umbilical geográfico y en este caso emocional, es que su esposo o su esposa pasa a un segundo plano. Un problema práctico, tuvimos una discusión. ¿Qué es lo que hace la mujer? Va a la casa de sus padres y pasa la noche con sus padres. ¿Por qué? Porque sigue unida y el cordón umbilical. Eso podrá pasar 1, 2, 3 veces, pero créame que una cuarta y una quinta va a traer probablemente problemas graves. Entonces, buenas noticias, decía el libro de esta hermana Elizabeth George, no sé, era la situación de una hija casada y todas las buenas noticias, en vez de contárselas al esposo primero, levantaba el teléfono, los antiguos que se levantaban, ¿ya? O el celular, y se los contaba a la mamá. Pero la mamá sabiamente en un momento escuchó una predicación de su pastor y le preguntaba primero, hija, ¿qué me vas a contar? Le colgaba. Si eran cosas relacionadas con su familia o problemas o incluso bendiciones, ella le enseñó por las malas, primero tu esposo. Primero tu esposo. La hija no lo entendía porque quería contarle todo, primero tu esposo. Y eso lamentablemente sucede también al revés, con los varones. Por ejemplo, los porotos a mi mamá le quedaban mucho más ricos. La carbonada de mi mamá tenía algo especial. ¿Cómo se siente usted, querida esposa, a lo mejor con más años de experiencia, cuando el esposo la comparaba con su suegra? No es grato. No tiene que mentir, obviamente, si la carbonada era más rica o no, pero por último guarde silencio, ¿verdad? O dígalo de otra manera. Aunque eso es coloquial, pero eso de manera permanente puede ir produciendo un daño grave en la estima o autoestima, el amor de su esposa. No puede ir el hombre casado a contarle sus problemas a su madre o a su padre. Y si usted es padre de alguien casado, usted debe cortar ese cordón umbilical. Los matrimonios jóvenes maduran y crecen y aprenden a amarse más profundamente cuando solos pasan los problemas y las crisis. Sí o sí va a tener que dormir por último en el sofá. No es lo recomendable, pero va a dormir ahí. Y tarde o temprano va a volver a verse con su esposa, su esposo. Pero geográfica, emocionalmente, tenemos que cortar el cordón umbilical. Y señoritas que están acá solteras y jóvenes, deben aprender eso desde ahora. Mis hijas ya lo deben tener claro. Es decir, su mamá Lorena no les va a abrir la puerta para recibirla si discutieron con el esposo. Antes que salgan de la casa les vamos a decir, obviamente, ¿verdad? Porque producimos un daño, porque no es el plan de Dios. A veces también dependemos económicamente de ellos. Puede que, no sé, los primeros días, semanas o meses. Como no conozco el contexto de la iglesia, puedo decir casos prácticos. Pero, por ejemplo, si usted, hombre, tiene a su esposa, no pueden los papás estar pagando una carrera a su hija. Si su esposo no puede proveer o ella misma con el trabajo, no se estudia. O sea, es así como debemos cortar el cordón umbilical. Y si sucede, bueno, lo lamento, no es que el pastor Fabián me haya dicho nada, pero así crecen y maduran los matrimonios. Cortando el cordón umbilical de los padres en todos los ámbitos y uniéndose a su esposa o su esposo. A veces los papás, los abuelitos pueden ofrendar o hacer un regalo económico. No estamos diciendo que eso es negativo. El problema es cuando esto se mantiene en el tiempo, porque nos acostumbramos a no ser independientes. Yo sé que probablemente los matrimonios mayores así crecieron, ¿o no? Pan y cebolla, porque tampoco habían padres con muchas riquezas que nos ayudaran.
De repente un padre puede hacer, ¿verdad?, un regalo de Navidad, de aniversario, pero el hombre y la mujer deben cortar el cordón económico de sus padres o de sus suegros, porque eso también termina mermando la autoestima del varón. Porque si el hombre tiene un trabajo forzado y no gana lo suficiente, bueno, su esposa va a tener que apoyar. O viceversa. Por favor, otro clic. ¿Están tus hijos o hijas casados efectivamente separados de ustedes? Lugar, importancia, economía. Aquí hay otro concepto, la importancia respecto a los padres. Los padres no pueden ser más importantes que tu esposa o tu esposo. Y esto no quita en nada la honra del quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Podemos perfectamente honrarles y considerar a su cónyuge como la persona humana más importante en su existencia. Por supuesto, después de Dios, del Dios Trino. Así que también debemos quitar este lugar prioritario que tienen nuestros padres. A veces el papá de la esposa, ¿verdad?, era un hombre grande, de mucha fuerza muscular, voz ronca, y a veces el esposo es como ahora, ¿verdad?, más flaquito, así con la voz un poquito más alta, pero la esposa no puede comparar a su marido con su suegro. ¿Por qué se casó entonces con este joven o con su esposo, verdad? Si va a estar constantemente comparándole. O ustedes varones, yo también me incluyo, no podemos comparar a nuestra esposa eternamente con nuestras madres. No. Es pecaminoso, según lo vamos a ver en el mandato bíblico. No es correcto. Eso produce un daño permanente en el corazón tanto del esposo o la esposa, de la cual no le damos importancia respecto a los padres. Pero también quiero incluir otros conceptos, Pastor Fabián, voy a salirme de los suegros y de los padres, porque creo que esto también afecta. ¿Te has separado totalmente de los recuerdos de otras parejas de tu pasado? Una de las cosas buenas cuando nos casamos jovencitos, me imagino que tú te casaste joven, Fabián, ¿o no? Sí. Yo me casé a los 23 años también, para este tiempo, joven, ¿ya? Es que no ha pasado mucha agua, ¿verdad? Ahí debajo del puente, cuando hay personas que se casan más adultas, han tenido novias, pololos. Y hay una pregunta crítica, ¿te has separado de los recuerdos de esas personas del pasado? Obviamente, nuestra mente es imposible que olvide todo, pero entienden la pregunta. Esos recuerdos que pueden amasar en su mente, especialmente en tiempos de crisis matrimonial, es decir, usted, si su esposa, ¿verdad?, no lo trata correctamente, usted empieza a decir, tal vez esta otra novia que tuve o esta polola que era tan tierna, tan amorosa, tal vez ella me habría tratado mejor. A eso se refiere esta pregunta. Y eso también es profundamente peligroso e inmoral. Debemos cortar el cordón umbilical de los recuerdos de otras personas del pasado. Esto se extirpa, porque eso puede producir incluso adulterio en nuestro corazón, en nuestra mente, si no estamos bien de manera espiritual. ¿Qué se hace para esto? Bueno, ora al Señor y ora intencionalmente, porque aunque estas personas ya se fueron, físicamente ya no existen tal vez en su comuna, en su país, pero están aquí. Y eso usted tiene que orar intencionalmente al Señor, pidiendo perdón si esos recuerdos aún están ahí, si usted juega con estas personas en su mente, y debe decirle al Señor, saca a estas personas de mi mente. Mi esposa, mi esposo debe ocupar mis recuerdos, mi presente y mi futuro. ¿De qué manera ha afectado tu matrimonio esas relaciones previas, familiares, amistades normales o también románticas? Alguna vez también me tocó a alguien, una esposa que me dijo, pastor, mi esposo se mensajea, se chatea por, qué sé yo, no recuerdo la mensajería, pero con una amiga. ¿Es eso lícito? ¿Es eso cortar el cordón umbilical?
Incluso puede que no haya sido una amistad romántica, pero varones y mujeres sabemos que esas amistades, esas intimidades pueden transformarse con toda seguridad en un adulterio. Así que no estamos jugando con un juguete, con las cartas, estamos jugando con la integridad de nuestros matrimonios. Así que nadie, ningún hombre o mujer cristiano puede mensajearse con alguien del sexo opuesto si su esposa, su esposo no está informado, de manera íntima, de manera amistosa, porque eso es un lazo para su matrimonio actual. ¿Podría usted describir el lazo que más lo une a su cónyuge hoy? ¿Es un lazo fuerte, es un lazo profundo? ¿O efectivamente usted todavía no ha cortado el cordón umbilical? Otro clic, hermano, por favor. ¿Qué cosas específicas necesita dejar para poder intensificar los lazos que lo unen a su cónyuge? ¿Qué debería hacer? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente, el diseño perfecto de Dios. Dejar, otro clic más, hermano, por favor. Otro más. Dejar y unir. Recuerde estos dos verbos. Ese es el diseño perfecto de Dios para los casados, para sus padres, para los suegros, para las amistades. Dejar y unir. Génesis 2:24, por favor, hermano, otro clic. Dice Génesis 2:24, lo conocemos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el diseño de Dios para el matrimonio. Génesis 2:24. Está hablando Adán. Aquí, después que el Señor creó a Eva, su ayuda idónea, su ayuda complementaria, su ayuda equivalente, que es lo que significa este concepto en hebreo, ya su socorro, su auxilio, su colaboradora idónea, su complemento. Entonces él dice, wow, esto es hueso de mis huesos, carne de mi, literalmente, ¿no? La creó de su propia constitución física y de su costado. Y él dice, por tanto, Adán, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejar y unir. El verbo es muy fuerte en el hebreo. Es muy brusco. Es como un verbo bruto, ¿ya? No es deslízate suavemente. Después de 5 años, haz una transición con tu... No dice, deja a tus padres. Corta el cordón umbilical. Y esto, insisto, no se refiere a menospreciar a los papás, a insultarlos, a no visitarlos. No. Seguimos honrando a nuestros padres, pero en cuanto al matrimonio, el lazo, la unión, es una separación absoluta de los padres y debe unirse a su mujer, de tal manera que sean literalmente una sola carne. La palabra carne en el hebreo del Antiguo Testamento es sinónimo de vida. Lo dice en Génesis capítulo 6, cuando viene el diluvio y Dios iba a eliminar toda carne de la faz de la tierra, es toda vida. Así que pasamos a ser una sola vida. Un plan en común, un propósito en común con nuestra esposa o su esposo. Así que ese es el mandato. Dejamos a nuestros padres geográficamente de importancia económica, emocionalmente, cortamos el cordón umbilical, aunque cueste, pero es el plan de Dios para que el nuevo matrimonio sea bendecido y también yo debo unirme de tal manera que paso a ser una sola carne. De hecho, el sentido original es que pasan a ser biológicamente, no quiero ser más explícito porque hay niño o niña, pero pasamos literalmente a ser en algún momento del matrimonio una sola carne. Pero una sola carne también representa otros aspectos. Entonces nos unimos, ¿verdad?, en la santidad del matrimonio, como dice Hebreos capítulo 3, en el lecho sin mancilla, pero además también somos una unidad de propósito. Amós 3:3 dice, ¿caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo?
Así cuando ustedes se unieron no sé hace cuántos años, o ustedes matrimonio, tenemos también un solo propósito de vida. Vamos juntos hacia este destino. Conversaremos, discutiremos, transaremos, ¿verdad? Uno concederá, el otro ganará. Nos turnaremos en esas negociaciones, conversaciones, planes, pero en algún momento decimos, nos unimos, somos una sola vida en cuanto a propósito. Una vida emocional, nos amamos mutuamente, somos amigos, somos cómplices, somos compañeros de por vida, que es lo que es el pacto matrimonial. Adán dice en Génesis 3, la mujer que me diste es por compañera. Proverbios 2 habla del compañero de esa mujer que se está arrancando con otro hombre, ¿verdad? Esta mujer que abandona a su compañero y rompe el pacto. Malaquías capítulo 3 habla ahora de un hombre malo que está rompiendo el pacto con su compañera de la juventud. Así que somos una sola carne en cuanto a emociones, amor, propósito. Y por supuesto, si somos creyentes, una sola vida espiritual. Porque lo que nos une es el Espíritu Santo. Unidos, por favor hermano, un clic, unidos como pegamento. Es el propósito. Un hombre y una mujer se unen. Y tal vez mi pastor Fabián lo ha enseñado, el unir acá es como un pegamento, ¿verdad? No vamos a entrar en más detalles de exégesis, pero, o sea, se unen de tal manera que, mire, independiente de lo que signifique como el pegamento, la unión, pero el hombre y la mujer se unen de tal manera, voy a hacer aquí la mano, que si usted los divide, esa vida se destruye. Eso es el divorcio, finalmente. Es la destrucción de esa una sola vida. Y de hecho, Dios lo ve así en Malaquías capítulo 3, cuando le habla a estos hombres sacerdotes, escribas, que han divorciado a sus mujeres, que es lo que dice que ellos tienen sus túnicas manchadas de sangre. Es una metáfora. ¿Pero por qué están manchadas de sangre? Porque al divorciarse, o sea, usted no puede dividir un cuerpo y sigue existiendo, ¿no? Es eso, unidos como pegamento. Y eso obviamente significa, primero, cortar el cordón umbilical para unirnos. Por favor, hermanos, ya para ir terminando. Hay que cortar el cordón de la casa. Hay que cortar el cordón del consejo. Y hay que cortar el cordón económico. Algunos de los consejos que nos da aquí el hermano, el pastor que escribió estos 10 mandamientos, que son de toda sabiduría bíblica. Corta el cordón de la casa, si hay que arrendar un cuartito, ¿verdad? Una pieza, un baño, pero hay que separarnos. Hay que cortar el cordón del consejo. Tenemos que dejar de recurrir al consejo de nuestros padres y buscar el consejo del pastor, buscar el consejo de alguien sabio en la iglesia. Hay que cortar el cordón económico. Y quiero agregar algunas cosas. Padres y madres que están acá, incluso abuelitos, ustedes también deben ayudar a cortar este cordón. ¿Qué es lo que hacen los papás a veces, los abuelos? No disciplines a mi nieto. No lo castigues, no le quites el celular. ¿Y qué pasa con los papás jóvenes ahí? No, tienes que conversar después con los abuelitos, decirle, papá, mamá, yo soy el padre de mis niños. Yo te doy las gracias porque me ayudas, porque te quedas con ellos, pero la enseñanza, la autoridad, soy yo y mi esposa o mi esposa, mi esposo. Así que ustedes, padres y abuelos, deben respetar las reglas de la casa de sus hijos casados. Escuchaba, preparándome para esto, ¿verdad? Abuelos que de repente llegan con un celular de regalo y los papás no quieren que sus hijos todavía tengan celular o llegan con un PlayStation. Ahora, no sé si hay abuelos así en nuestro contexto económico, pero pasa. Y los papás quieren así, pero si yo había conversado con mi esposa que no le íbamos a comprar nunca un PlayStation o un iPhone no sé qué marca. Abuelos y padres, también ustedes deben colaborar con esto. ¿O cuántas veces usted
mamá cuando tenía a sus hijos recién nacidos, su suegra le decía, no, si tienes que cambiarle así el pañal, no, si tienes que darle este remedio, no, el termómetro se pone aquí y no allá, y usted, mamita joven, ¿verdad?, novata, sí, gracias suegrita, ¿verdad? Pero las mamás tienen que aprender, ¿verdad? Pero usted, suegra, mamá, tiene que identificar cuando su ayuda es inoportuna. Ningún bebé se va a morir ni se va a enfermar porque el pañal se lo puso malo las primeras veces, aunque ahora los pañales no eran como los de género. Pero mamá y papá, abuelos, entiendan y colaboren también. Por mucho que los papitos jóvenes nos equivoquemos al principio, así aprendemos. Salvo que estemos haciendo una cosa, ¿verdad?, incorrecta, inmoral, ahí hay que intervenir. Por ejemplo, si usted ve que su nuera, ¿verdad?, su nuera o su yerno tiene el hervidor en la orilla de la mesa, el abuelo decir, por favor, enchúfelo en otra parte. Esos consejos se agradecen, ¿verdad?, pero no otros inoportunos. Terminemos con la próxima visual que dice, dejemos en el olvido los amores del pasado, los problemas del pasado y los lugares del pasado. Es decir, cuando usted se ha casado y ha hecho un pacto matrimonial de compañerismo, se ha unido a su esposa o su esposo, haga nueva todas las cosas. Cree nuevos recuerdos. Esta plaza es nuestra plaza. Y no visite nunca más la otra plaza que le trae recuerdos de otra polola, de otro pololo, ¿verdad? Haga nueva todas las cosas, cree recuerdos. Deje en el olvido y corte el cordón umbilical. Como dice la última, ahora sí, Génesis 2:24, corte el cordón umbilical y únase de manera permanente a su esposa y su esposo. Cortarás el cordón umbilical. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, ahora vamos a tener, y agradecemos al pastor Rodrigo por este mensaje, vamos a tener un tiempo para meditar últimamente, muy brevemente, hermanos, lo que es el tema de la ofrenda, porque vamos a recoger una pequeña ofrenda. Ustedes sabrán, hermanos, que una conferencia requiere recursos y todo eso, y es un pequeño tiempo que vamos a tener antes de poder compartir y comer, hermano. Esperamos que ahí usted pueda, obviamente, quedarse un ratito. Si le va a pedir, hermano Eric, que pase, por favor, y nos haga reflexión. Ok, muchas gracias. ¿Para cuánto ha sido de bendición entonces nuestra primera día de conferencia? Amén. Damos gracias al Señor porque tenemos pastores que nos visitan junto a sus familias. Tenemos un tema interesante que se nos enseña.